Líder tradicional e indiscutible del mercado europeo, el compacto de Volkswagen se reencarnaba en su tercera generación, cuando de las dos anteriores se habían comercializado más de 12 millones de unidades. Conservando unas excelentes cualidades dinámicas, un logrado espacio interior y una reputada calidad de terminación, en esta entrega se ponía el acento en la seguridad, el respeto por el medio ambiente o la eficiencia energética, representada a la perfección mediante los propulsores TDI. Como as de esta nueva baraja, por encima del GTI y del 16 válvulas, los alemanes desarrollaban el primer coche del segmento medio que disponía de un motor de 6 cilindros. En V, en línea... Con 2 generaciones a cuestas, el coche más vendido en Europa durante más de una década se había convertido por derecho propio en un referente en la categoría de los automóviles medios. En el enemigo a batir por el resto de fabricantes, también en un verdadero icono de su tiempo. Desde finales de los años 80, los medios periodísticos comenzaban a hacerse eco de la aparición, todavía lejana, de un futuro Volkswagen Golf totalmente renovado, que debería llegar con el nuevo decenio. La vaga información inicial se irá ampliando con el paso de los años, pero desde un principio se sabe que su nueva carrocería será más redondeada y aerodinámica, y que incluso podrá disponer de un compacto propulsor de 6 cilindros, con el que ni siquiera se habían motorizado entonces a los novedosos Passat y Corrado. Antes de que acabe la década, las primeras fotos espía de los prototipos definitivos del proyecto A3 ven la luz, mientras la expectación continúa en aumento. Su desarrollo sufriría un notable retraso al ser rechazados los primeros diseños por la cúpula de Volkswagen, que ante el dilema de evolución o ruptura adoptará una política prudente y continuista, conscientes de que el público tradicional, de gustos clásicos, valoraría por encima de todo la robustez mecánica, la permanencia del valor del coche con el paso del tiempo y la seguridad. Por tanto, se mantendrá básicamente la misma configuración técnica, en una familia que ahora será más numerosa que nunca, debido a la irrupción de una inédita carrocería familiar y de un nuevo descapotable, y a que los mismos aires de renovación afectarían también al Jetta de 4 puertas. Además de su nuevo diseño, caracterizado por los faros ovales, los mayores avances de esta tercera entrega se producirán en lo relativo a la seguridad pasiva y en un mayor respeto hacia el medio ambiente, debido al uso de materiales reciclables y a la eliminación de sustancias nocivas en el proceso de manufactura. Según su fabricante, el Golf superará todas las normas anticolisión más severas, incluso las norteamericanas previstas para 1994, las más exigentes, siendo el primer coche que salía airoso de una colisión frontal, producida a 56 km/h sobre un cuerpo sólido. Los refuerzos laterales, los gruesos montantes traseros, la limitación del recorrido de los cinturones de seguridad en caso de choque o la obturación del depósito de combustible para evitar derrames tras un impacto serán aquí puntos claves. Esta mayor robustez, junto con una mayor dotación de elementos de confort, se saldará con un aumento de peso de unos 100 kilos por término medio, en una carrocería cuyas dimensiones crecían levemente. A pesar del sobrepeso, la afinada aerodinámica y unas mecánicas optimizadas harán que en promedio los consumos de combustible disminuyan en torno a un 15%. En los conocidos motores monoárbol, todos ahora dotados de inyección para permitir el empleo del catalizador de 3 vías, la potencia aumentaba siguiéndose la vieja receta de incrementar la cilindrada, de modo que el 1300 se convierte en un 1400, el 1600 en un 1800 y el 1800 en un 2 litros. Este último se instalará en el mítico GTI y será el único 4 cilindros de la gama inicial en contar con inyección multipunto. Los diésel de inyección indirecta abandonaban la cilindrada de 1600 centímetros cúbicos para subirse al carro de los 1900 y con este cubicaje se ofrecería al comienzo una variante atmosférica y otra sobrealimentada sin intercambiador de calor, pero provista de un innovador catalizador de oxidación. La estrella de esta nueva saga será sin duda alguna el motor de 6 cilindros y 174 caballos que equipará el VR6, una arquitectura empleada por primera vez en un automóvil de 4 metros, de aspiraciones tan populares. Y es que el objetivo de los alemanes estará lleno de una sana ambición, ya que pretendían comercializar nada menos que 1 millón de Golf al año en todo el planeta.
Según Karl Hamm, presidente del grupo Volkswagen y principal valedor de la reciente compra de SEAT, la llegada del nuevo modelo no solo aseguraba su tradicional posición de vanguardia en su categoría, debería irrumpir también hacia nuevas fronteras. En este poblado ruedo de los pesos medios, al de Wolfsburg se le adivinaba una dura batalla con el caduco Peugeot 309, con los veteranos Renault 19 y Fiat Tipo, con los más recientes Ford Escort, Rover 200, Nissan Sunny o Toyota Corolla, y con los novísimos Citroën ZX, Seat Toledo, Opel Astra y Honda Civic. Así las cosas, el tercer capítulo de esta historia todavía inacabada comenzaba a escribirse en septiembre de 1991, cuando el Golf se mostraba al mundo en el Salón del Automóvil de Frankfurt. El legítimo heredero del coche del pueblo debería compartir protagonismo con otras novedades que se presentaban también en primicia mundial, como la última generación del Audi 80, el Porsche 968, el Peugeot 106 y los más peligrosos y ya citados Opel Astra y Honda Civic. En el certamen de la seguridad y el reciclaje, armas valiosas de nuestro invitado, el flamante motor VR6 se mostraba igualmente bajo el capó del coupé Corrado, aunque en este un leve incremento de la cilindrada al aumentarse el diámetro de los pistones en 1 milímetro situaba la potencia en 190 caballos. Antes de que finalice 1991, el Volkswagen Gol se hace al fin con el preciado y merecido galardón del coche del año en Europa para la temporada 92. 59 periodistas de 18 países lo eligen como ganador por delante de un Opel Astra, que mejoraba apreciablemente al Kadett, a pesar de que el Golf solo contara en un inicio con un tipo de carrocería en su gama. Como dice el refrán, a la tercera iba la vencida, ya que en 1975 la primera generación tendría que agachar la cabeza ante el Citroën CX y la segunda ante los polivalentes Fiat Uno y Peugeot 205. La entrega del galardón se celebraba en Madrid en enero del histórico y bisiesto año 92, con la asistencia del propio Karl Hamm, por las mismas fechas en las que se presentaba en el Salón de Bruselas el Vento, el alter ego del Golf en carrocería de 4 puertas. Las ventas en España comenzarían un mes más tarde, y la gama estaría coronada por los 115 caballos del GTI, 3 carismáticas letras que habían lucido hasta entonces 1 millón de Golf desde su lanzamiento, y que habían sido las más demandadas de la anterior generación por los compradores españoles. Ante estos, la tercera reencarnación del mito se presentaba como el coche del que más se había escrito. Y razón no le faltaba a la firma alemana. Habían corrido ríos de tinta y ahora tocaba que Volkswagen hablase de él. Y lo hacía parafraseando a Lampedusa, con su célebre frase del gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual, apelando al placer de conducir como la suma de 5 ingredientes: manejabilidad, comodidad, equipamiento, potencia y seguridad, que en el Golf se encontraban en generosas proporciones, reivindicando unos baremos propios de seguridad que acabarían por llegar al resto de fabricantes, o unos nuevos parámetros en la calidad de construcción, recurriéndose al aforismo de que no hay nada bueno que no se pueda mejorar. Volkswagen también aludía a su compromiso medioambiental, materializado, por ejemplo, en el uso de 60 piezas de plástico recicladas procedentes de restos de producción, que evitaban un consumo innecesario de petróleo. Mientras el mundo ponía sus ojos en la Exposición Universal de Sevilla, conteníamos la respiración ante las inminentes Olimpiadas de Barcelona y comenzábamos a vivir los albores del AVE. La otra alta velocidad, la alemana, estaba a punto de hacer su aparición. Un par de meses después de que empezase a venderse la gama Golf en el mercado nacional, le llegaba el turno a su alumno más aventajado y poderoso. El VR6 sería una tentación, por la que habría que estar dispuesto a esperar un plazo de entrega de unos 6 meses, siendo el cupo inicialmente previsto para España de poco más de 200 unidades. Si esto no garantizaba una suficiente exclusividad, su precio alcanzaba los 3.700.000 pesetas en el caso de la variante de 5 puertas, apenas unas 100.000 menos que un Passat con su misma motorización. Al compararlo con los de su misma especie, resultaba ser 1,5 millones más caro que un GTI con su mismo tipo de carrocería, o lo que era lo mismo, la tarifa del Golf más barato, un 3 puertas de solo 60 caballos. Con el peculiar motor en V estrecha, se pretendía sustituir a la versión más potente de la generación anterior, el efímero G60, animado por un propulsor sobrealimentado mediante compresor volumétrico, con el que se obtenían 160 caballos de los tradicionales 1800 centímetros cúbicos del GTI.
A partir de entonces, este maldito coche para los restantes fabricantes se limitará a representar magistralmente su habitual papel de leyenda consumada, y desde el final del verano de ese año 92, su seguridad pasiva mejorará notablemente al poder instalarse los airbags frontales, que formarán parte de la dotación opcional. Para cubrir el considerable vacío de potencia entre el celebérrimo GTI y el minoritario VR6, en ese otoño Volkswagen presentaba en el Salón de París el GTI con culata de 16 válvulas y 150 caballos, más elásticos que nunca, una motorización que no aparecería en España hasta la primavera del siguiente año, tras ser exhibido en la muestra barcelonesa del motor. Desde el 1 de enero de 1993, el destino de Volkswagen estaría gobernado por el megalómano Ferdinand Piëch, nieto de Ferdinand Porsche, fundador de la empresa que todavía lleva su apellido. En otoño aparecerían dos nuevas carrocerías, que serían mostradas en el Salón de Frankfurt y que llegarían tímidamente a España en la siguiente temporada. El Cabriolet daba el relevo al primitivo Golf descubierto, tras casi 400.000 unidades producidas desde 1979, y volvería a ser fabricado en las instalaciones del carrocero Karmann. El Variant o familiar, por su parte, estaba pensado para las familias que no querían dejarse nada en casa en cada viaje, ya que la longitud aumentaba en algo más de 30 centímetros y el cubicaje de su maletero podía llegar a rozar los 1.500 litros al abatir los asientos traseros. Junto con el Cabrio y el Variant, un Golf más popular aparecía en nuestro país en la primavera de 1994. Se trataba de la variante TDI, cuyo motor diésel sobrealimentado de inyección directa, el primero de su categoría de esas características, procedía directamente del empleado en el Audi 80 desde hacía más de 2 años. Sus inagotables 90 caballos oficiales permitían que su velocidad máxima se acercase a los 180 km/h, con un sorprendente gasto medio de combustible por debajo de los 6 litros a la centena. 20 años después de su nacimiento, la obsesión del público por el Volkswagen Golf había hecho que su fabricación diaria en 1994 se acercase a los 4.000 ejemplares y que en mayo de ese año el contador de las unidades totales de las 3 generaciones alcanzase los 15 millones. Aunque no lo pareciese, la siguiente temporada de Golf, la del 95, comenzaba especialmente calentita y animada por el mejor de los ritmos posibles, el de unos viejos rockeros que todavía hoy se resisten a tirar la toalla. Tras la reciente colaboración de los alemanes con los añorados Genesis y Pink Floyd, ese año le llegaría el turno a sus satánicas majestades. Volkswagen será el patrocinador oficial de la gira europea de los Rolling Stones, en la que presentaban su álbum Voodoo Lounge, por lo que a mediados de año aparece una serie limitada con el nombre de la mítica banda británica, dotada de una decoración y de un equipamiento exclusivos. Además de disponer del motor TDI, este Golf será el encargado de estrenar el eficiente propulsor de gasolina de 1.600 centímetros cúbicos y 100 caballos, uno de los más reputados del grupo Volkswagen Audi con el paso de los años. En su incesante empeño por indicar el camino a seguir al resto de sus rivales, entre los que desde 1995 se encontrarían los Alfa Romeo 145 y 146, el Renault Megane o los Fiat Bravo y Brava, el Golf apostaba por cubrir cualquier hueco que presentase el mercado. Así, el Cabrio provisto del motor TDI sería mostrado en el Salón de Ginebra celebrado en marzo de ese año, junto con los nuevos motores diésel SDI de inyección directa y aspiración atmosférica. En el otro extremo de la oferta aparecía el VR6 Syncro, con tracción a las 4 ruedas y el motor de 190 caballos tomado del Corrado. El año 96 aportará a esta saga una importante novedad mecánica, pero también será el momento de echar la vista atrás. Desde comienzos del verano estaría disponible en España el afamado TDI de 110 caballos, con turbocompresor de geometría variable, primicia de nuevo en su categoría. Con la misma potencia teórica que el primer GTI de 1976, pero con un pletórico par que ahora casi se duplicaba, el TDI permitía disfrutar de unas recuperaciones considerablemente mejores que las de cualquier GTI de entre 150 y 170 caballos. Comercializado exclusivamente en el acabado GT, sus llantas de 15 pulgadas firmadas por BBS y la letra I correspondiente a su motorización pintada en color rojo en la zaga acentuaban su carácter deportivo, que recordaba al del primer Golf turbodiesel aparecido hacía casi 15 años, cuando Volkswagen lo presentaba como el GTI de los diésel.
Los alemanes festejaban por esas fechas los 20 años transcurridos desde el lanzamiento del primer Gran Turismo inyección compacto, cuando casi se habían producido 1,5 millones de unidades del Golf bajo las legendarias siglas GTI. Las motorizaciones elegidas para este aniversario serán las conocidas de 2 litros, con culata de 8 y 16 válvulas, pero contarán con una presentación específica y un equipamiento enriquecido, tanto exterior, con neumáticos de 215 y perfil 40, en llantas BBS de 16 pulgadas, como interior, con asientos deportivos sellados por Recaro. 1996 sería también el año de la aparición de uno de sus últimos competidores, el más letal teniendo en cuenta ahora la veteranía del Golf, y que irrumpía desde las filas de su propio grupo, con la intención de liderar el concurrido segmento de los 4 metros. Tras 17 millones de Golf contabilizados en el marcador de su propia leyenda, Volkswagen seguía recurriendo, por si sirviese de algo, a un espíritu imposible de reproducir y que solo los de Wolfsburg eran capaces de perpetuar. En el fin de la crónica de esta muerte anunciada, aparecen nuevas versiones con las que prolongar su vida comercial, que evitarán un lavado de cara tan habitual en otras marcas. Después de haberse producido casi 5 millones de unidades de esta serie, el Golf de una nueva generación sería el encargado de volver a otear el horizonte, de abrir nuevos caminos, trazados algunos ya en el comienzo del nuevo milenio.